Lo intangible se volvió tangible y el sueño se esfumó, naciendo la incertidumbre, el miedo y la duda. Y el sueño, ahora materializado, comenzó a derrumbarse sobre sí mismo, a precipitarse sobre aquella despierta conciencia, transmutada a una pesadilla viva. El dios allí despierto por una intriga inicial se vio envuelto en un terremoto que se abalanzaba sobre él como un depredador sobre su presa. Sin posibilidad de escape, ahora él era la roca que cae a su profundo destino, erosionada durante milenios por las olas de un mar eternamente embravecido. El caos, un deseo hecho realidad desfragmentado. Tal fue la angustia de tan insólito suceso que un haz de luz de plata, como si de una luna llena mística se tratara, lo inundó todo hasta perderse en el infinito vacío. Tras ella solo quedaba una angustiosa sinfonía, y finalmente, todas las cosas se desgarraron como la carne por afilada piedra. Todo eso ocurrió en un momento casi fugaz, igual que cuando el rayo y la tierra se encuentran y dan el cristal. Suspendida en el tiempo quedó una fina bruma de tristezas y lamentos y una conciencia despierta lo vio todo. El dios se encontraba allí solo y su único consuelo eran vagos recuerdos que parecían un agua maldita que da más sed que la sed que quita. La desazón se fue apoderando de él hasta casi perderse su identidad. Aquella intranquilidad se manifestó en la bruma de la creación y poco a poco tomaba la naturaleza de un espíritu metálico, un silencio lleno de truenos, una belleza terrible. Y de una luz invisible, junto a un frío abrasador, todo se llenó. De aquella angustia surgió un deseo del dios, el deseo de salir de allí y dejar de sufrir. Él se rasgó, y tomó la apariencia de tres entidades distintas. Así nació por ejemplo el cuerpo que era como caliginoso, de muchas formas, pero todas genuinas. Se podría decir que su textura estaba como formada de eones. Era aquella una textura de la que emanaban destellos de un color milagroso del que provenía un canto sintético. Era como un meteoro que viaja por el cosmos sin miedo ni preocupación desplazando, engullendo o transformado todo cuanto se cruza en su camino. Tal era su majestuosidad que provocaría que cualquiera que le observase quedara con la cuenca de sus ojos vacías, o que todo dolor o sufrimiento se desvaneciera y fuera sustituido por un éxtasis místico permanente que solo se detendría cuando la falta de alimento llevara al cuerpo a su hora final y alcanzara así la gloria, la purificación y el privilegio de abandonar este mundo, abandonarlo para reunirse con el todo. Otra de esos entes fue la mente, ama y señora de todas las ideas, conceptos y teorías. Esta era arrogante, fría y especuladora. La mente era como un astro incognoscible, como envuelto en voz sagrada que se mueve al ritmo de una armonía dorada que emite un sonido como el canto de piedras preciosas nacidas del magma. Su quietud era perturbadora y de ella emanaba una luz que era sombra, inmóvil en el mismo centro de aquel vacío, como si el tiempo no fuese con ella, consciente de su inmortalidad. Cualquiera en su presencia sentía como las partículas de la nada atravesaban su cuerpo, produciendo un dolor de placer traumático, y como su cuerpo se inmovilizaría para, poco a poco, desdibujarse bajo aquel manto de luz y sombra que todo lo borraba y que solo dejaba suspendido en el cosmos el brillo de sus recuerdos. Así, se calmaba todo el dolor de los amargos recuerdos de la vida. Y finalmente el espíritu. Este era inquieto, ansioso, imprudente, y en cierta forma, malicioso. Su forma estaba compuesta de innumerables ángulos geométricos centelleantes de colores aún inexistentes, parecían alas imposibles, todo él era la exaltación de la imaginación y la creatividad. Aquella arquitectura guardaba entre sí una imagen que parecía como un río lleno de colisiones de mundos helados y acuosos. De él emanaba la luz del océano, y todo lo que le rodeaba parecía envuelto en viento plasmático que distorsionaba todo, hasta el tiempo, el espacio y la materia. Su voluntad abrasaba y contemplarlo significaba fusionarse con aquella geométrica entidad que provocaba que la carne se moldeara y se asimilase a aquel celeste ser para emitir cantos eternos de ritmos embriagadores, dando al corazón gozo eterno. Cada una de las encarnaciones guardaba un recuerdo distinto y parcial de lo que fue el todo, pero como los tres querían configurar aquella realidad según su visión, hablaron entre sí. Sin embargo, en aquel momento podían oír, pero no escuchar, ver, pero no mirar. Se negaron los unos a los otros. Así comenzaron a agitar una bruma que moldeaban, que hacían colisionar y que desfragmentaban, para así volver a amasarla. Todas sus creaciones sin vida vagaban en aquel cosmos, precipitándose la una contra la otra, destruyendo cada uno la creación del otro, comenzando así una lucha sin cuartel para ver cuál de los tres prevalecería sobre los otros. Tan larga fue la confrontación que un día simplemente se olvidaron del porqué de tan eterna disputa y el silencio se hizo. Los tres observaron a su alrededor el casi infinito cosmos, sin comprender del todo qué hacían allí,
y comenzaron a hablar los unos con los otros, compartiendo sus recuerdos. Quedaron fascinados el uno del otro, de lo nuevo que mostraban, y de esta unión amistosa surgió la idea de crear juntos, de unirse para dar forma a algo único, a algo que procediera de la unión de sus lejanas vivencias. El cuerpo dio forma a la bruma, la mente a la consciencia y el espíritu a la vida, pero aquello que crearon les desilusionó. Parecía bello, pero no lo era, parecía consciente, pero no lo estaba, parecía vivo, pero no se movía. Lo que tenía que ser un triunfo se convirtió en un fracaso, en una aberración. Y los tres primordiales no dudaron en destruirlo todo, pero en el mismo acto de querer borrar su creación se detuvieron y algo nuevo en ellos floreció al mismo tiempo. Ese algo fue la compasión. Sintieron vergüenza de lo que estaban a punto de hacer y aproximaron a ellos aquella creación extraña para protegerla hasta el fin de los tiempos. Fue aquel acto de bondad y amor lo que hizo que aquellos recuerdos individuales conectasen y pudieran por primera vez en eones recordar con claridad lo que una vez fue su naturaleza en su estado más prístino. Aquella extasiante situación los liberó de todo el sufrimiento del que habían nacido, y exorcizados de aquella pesadez sintieron alivio. De los tres salió una luz brillante como las estrellas que se elevaba sobre ellos. Tan sobrenatural era aquella luz que el reflejo de esta era como el reflejo nítido de ángeles sobre nuestras pupilas. Los tres primordiales siguieron la estela y mientras la seguían su dolor se filtraba de sus cuerpos quedando suspendida en aquel oscuro cosmos como un metal vivo e intangible. Uno de ellos miró atrás, como si una voz medio apagada los llamase entre lamentos. Y al ver que dejaba a su suerte todo aquello a lo que había dado forma no pudo seguir ascendiendo, igual ocurrió con sus otros dos hermanos. Pero para no olvidar y así seguir viviendo en gozo rogaron a aquella luz viva que no les abandonase. La luz se detuvo, pero tal era su pureza y verdad que aquella realidad ardía con el peligro de convertirse en brasas vivas, así que dejó caer una lágrima. La luz viva se alejó de ellos y se esfumó como una estrella fugaz en una noche de verano.